En este video veremos cómo crear y modificar cerchas estructurales. Estos elementos en Revit pueden ser modelados partiendo desde una familia prediseñada que se puede cargar en el proyecto o de manera manual. Comenzaremos viendo cómo modelar una cercha desde una familia cargada. El elemento que modelaremos corresponde a la baranda del segundo piso que encontraremos en las imágenes de referencia. Comenzaremos entonces yéndonos al corte AA. Aquí seleccionaremos la imagen importada, sacaremos el pin y luego con la herramienta mover la trasladaremos hacia un costado para poder revisar las medidas. Vamos a medir la distancia desde el nivel 2 hasta la parte superior de la estructura. Luego mediremos los anchos de las cuerdas horizontales, verticales y finalmente diagonales. Ahora, para crear la cercha iremos a la vista N2. Y aquí cargaremos una familia de cercha yendo a la pestaña Insert. Luego, Load Family, y aquí buscaremos la librería English, que sería la carpeta métrica, y luego deberemos ir a la carpeta US. Dentro de esta carpeta iremos a la subcarpeta Structural Trusses, y aquí vamos a escoger la familia llamada M-Pratt Flat Truss. Y luego haremos clic en Open. Una vez cargada, podremos ir a la pestaña Estructura, seleccionar Truss y buscar el tipo recién cargado. Comenzaremos modelando la estructura con los parámetros por defecto. Y para esto, con la herramienta Línea, trazaremos la posición y largo de esta. Como verán, la estructura posee los puntos de control asociados a los ejes de los elementos, por lo que debemos ajustar la posición de los extremos arrastrándolos manualmente con el mouse. Obviamente en ambos lados. Una vez ajustada la posición, nos cambiaremos al corte AA. Podremos ver que la cercha es un sistema de vigas horizontales, verticales y diagonales pineados, en donde podremos seleccionarla como un conjunto o como unidades individuales con la ayuda de la tecla Tab. Para ajustarla al proyecto, deberemos cambiar sus parámetros desde la paleta de propiedades o en Edit Type según sea el caso. Primero ajustaremos la cantidad de subdivisiones verticales llamadas paneles. Como veremos en las propiedades, en la entrada Number of Panels dice 3, lo cual vemos que calza con el número contado desde el eje al extremo. Según el corte base, estos debieran ser 2 paneles. Para modificar esto, deberemos cambiar entonces la entrada de Max Panel Width, la distancia máxima que permitirá disminuir los paneles o la cantidad de paneles. Entonces, si cambiamos de 1,5 a 2 metros, veremos que en la entrada de Actual Size Panels, el largo total de la cercha se dividirá en partes iguales, logrando alcanzar 2 paneles por cada lado. A continuación, iremos al editor de tipo para configurar los componentes de esta cercha. Veremos que la estructura está compuesta por la cuerda superior, las estructuras verticales, diagonales y finalmente la cuerda inferior. Deberemos cambiar en cada uno de ellos el tipo de estructura a viga de madera rectangular de 47,5 por 150 milímetros. Finalmente, debemos ajustar la altura y posición vertical. Para esto, en la entrada de Start End Level Offset, cambiaremos la cifra a 0 hasta ajustar el nivel con el eje. Estas entradas controlan la inclinación de la cercha siendo independientes los puntos de control en su inicio y fin. Por lo tanto, hay que igualarlos. En este caso, queremos que la cercha se encuentre horizontal, por lo que ambos valores deben ser iguales.
Luego, para ajustar el borde inferior de la cuerda a la viga presente en el corte, con la herramienta medir, mediremos la distancia que debemos trasladar la cercha hasta abajo. Para esto mediremos los cantos inferior obteniendo una medida de 12,5 centímetros. A continuación entonces, en Start y End le pondremos menos 12,5 centímetros. Por último, debemos ajustar la medida de altura y para esto vemos en la paleta de propiedades que la altura de la cercha es de 1,8 metros. Iremos a comprobar con una cota que esta altura se refiere a la distancia entre el eje de la cuerda superior y el eje de la cuerda inferior. Para lograr la altura según medidas iremos a ver el dato en el corte importado. Ahí está entonces la altura, 1,8. Y ahora vamos a ir a ver en el corte cuánto tenemos. Y podemos ver que nos figura 97. Entonces, para tener una ayuda de modelación, conoceremos otro método de datum llamado Reference Plane o RP en el teclado. Como lo dice su nombre, será un plano de referencia, pero visible en 3D en el modelo. Iremos entonces a la pestaña Arquitectura, iremos a Reference Plane, trazaremos aquí una línea y la ajustaremos con las cotas temporales a 97 centímetros. Ahora tomaremos la medida entre este reference plane y la parte superior de la cercha modelada. El resultado es de 78 centímetros. Luego seleccionaremos la cercha y en la entrada de Truss High agregaremos una fórmula. Es importante recalcar que el ingreso de la fórmula no es obligatorio, pero ayuda a hacer el cálculo. Entonces la operación será la siguiente. Pondremos el signo igual, 1.8 menos 0.78 y luego Enter. Y luego aplicaremos para ver que la cercha se adapta a las medidas finales. Como último paso, ajustaremos los encuentros entre las vigas. Entonces, para comenzar la edición de los encuentros de los elementos de esta cercha, seleccionaremos la cercha modelada desde la vista activa y ocuparemos para esto la opción de Selection Box que encontrarán en la pestaña de Modify. Esta herramienta es una caja de corte que se activa según el elemento seleccionado y lo muestra aislado en un 3D. Entonces, comenzaremos editando una esquina. Con la tecla Tab seleccionaremos la viga de la cuerda superior y desactivaremos el pin. Al hacerlo, se activan las flechas de extensión que ajustaremos con la entrada de la paleta de propiedades llamada Geometric Position en Start Extension y End Extension a 75 milímetros o 0,075. Repetiremos el proceso con la viga de la cuerda inferior. Lo seleccionamos y sacamos el pin y finalmente hacemos la modificación de 0,075. Luego, para ajustar el elemento diagonal, seleccionaremos, lo despinaremos y extenderemos manualmente los dos lados con la ayuda de las flechas de control hasta dejarlos intersectados con las cuerdas superior e inferior. Luego iremos a la pestaña Modify, a la herramienta Cope y seleccionaremos la opción Apply Coupling o CP en el teclado. Deberemos cliquear el elemento a recortar, o sea, la diagonal, y luego un elemento para aplicar el corte. Hay que volver a la diagonal y aplicar entonces el segundo corte, y así sucesivamente. Como verán, se aplica el corte, pero se mantiene una distancia. Para ajustar esta distancia, iremos a la paleta de propiedades. En la sección Estructura, en Copying Distance, cambiaremos el valor a 0. Deberán ustedes completar este proceso con los demás elementos restantes.
Para salir del modo de Selection Box, bastará con desactivar el check llamado Section Box aplicando o que está aplicado a esta vista desde la paleta de propiedades. Como última modificación iremos a continuación al corte BB. Aquí veremos que esta cercha baranda coincide con las vigas del piso creadas anteriormente. Por lo tanto, eliminaremos esta viga perimetral que estamos viendo ahora en el video. Y luego, yéndonos a la vista N2 vigas, ajustaremos los bin system para que se conecten con la cercha creada. Entonces seleccionaremos el bin system, iremos a edit boundary, luego con la herramienta alinear, lo alinearemos con el borde de la viga y haremos check finalmente. Esto obviamente lo tenemos que repetir en ambos lados. Para modelar las cerchas de la techumbre activaremos la vista corte BB. Aquí podremos ver el área donde situaremos esta estructura. Lo primero que haremos será verificar que la altura del cielo modelado esté a una altura de 2.40 metros, dando espacio a la cercha a modelar. Entonces, para modelar, mostraremos dos métodos. El primero es tomar una cercha cargada desde la librería y modificar su forma. Mostraremos un ejemplo rápido utilizando la misma cercha cargada del ejercicio anterior y trazaremos un tramo de muestra fuera del modelo. Entonces iremos a la pestaña Estructura y aquí escogeremos la opción de Truss. Como verán, en una vista en corte o elevación, Revit nos preguntará si tenemos un eje o plano creado para trazar la cercha. En este caso, simplemente escogeremos la opción Pick a Plane, seleccionaremos un muro de la vista y luego, con la herramienta de línea, trazaremos una cercha con un punto inicial y un punto final. Luego, en la pestaña Modify podremos ir a la opción de Editar perfil, donde podremos escoger entre editar la cuerda superior o inferior. En este caso, eliminaremos la cuerda superior con suprimir y la volveremos a trazar esta vez con dos aguas. Es importante entender que debemos iniciar el trazado desde el eje y finalizarlo también en el eje opuesto. No es necesario que las cuerdas sean simétricas, eso también es importante. Entonces, una vez realizado el trazo, haremos clic en check y veremos su nueva forma. Entonces bastará con modificar los encuentros, tal como lo hicimos anteriormente, pero a continuación vamos a suprimir esta cercha y continuaremos con el segundo método de modelación. El segundo método para modelar cerchas es completamente manual. Como estrategia haremos una plantilla de la silueta. Para esto iremos a la pestaña Annotate y escogeremos la herramienta de Detail Line o DL en el teclado. Luego, en la pestaña Modify, en la opción de estilo de línea, escogeremos la línea roja número 7 para que se pueda resaltar esta silueta. Vamos luego a activar la vista en detalle fino y estilo de Hidden Line y comenzaremos a trazar todo el contorno. Podremos forzar el snap de intersección con las teclas SI en el teclado de Snap Intersection o también con la tecla Tab. Como referencia, iremos desde la cara superior de la capa estructural en la cubierta, o sea, el espacio de la viga y considerando el cielo. Luego, una vez trazado, seleccionaremos la cadena con Tab, la arrastraremos a un espacio en blanco y esta silueta la ocuparemos para realizar un trazado a partir de planos de referencia. Entonces activaremos RP en el teclado o Reference Plane y trazaremos los planos de referencia suficientes. En este caso, la cuerda inferior. Las dos cuerdas superiores lo utilizaremos para esto Pick Lines. Y luego un plano de referencia en cada extremo. Y finalmente, uno que coincida con el quiebre de la techumbre. Ahora,
Para separar los paneles con sus diagonales, crearemos un plano de referencia en el tramo más corto y con la ayuda de la herramienta de cotas, lo ajustaremos a una equidistancia. En el lado opuesto crearemos dos planos de referencia y nuevamente con la cadena de cotas crearemos una equidistancia. Recuerden, se hacen las cotas y luego se escribe o se hace clic en EQ o equidistancia. Podremos eliminar en este paso las cotas que ya cumplieron su función. Antes de comenzar a cargar las vigas en su posición, iremos a la pestaña Estructura, luego Viga y crearemos una viga de 47,5 por 120 milímetros. Entonces, seleccionando la viga de 47,5 por 150, la duplicaremos y la renombraremos como 47,5 por 120 y finalmente ajustaremos las medidas. 120. Ahora trazaremos la viga de la cuerda inferior. Entonces configuraremos la viga de 45 por 120, eligiendo su justificación en Z con la opción Bottom. Para las cuerdas superiores escogeremos la misma viga, pero esta vez con justificación en Top. Para las vigas en posición vertical debemos trazarlas de manera diagonal para luego dejarlas en posición vertical. Revit no permite trazar una viga vertical, pero sí permite modificarla para llegar luego a esta posición. Entonces comenzaremos con la de la izquierda, utilizando la justificación en top, y al momento de ajustar su inclinación, veremos cómo se crea un corte automático. Para este caso, iremos al punto de control de uno de sus lados y clicaremos con el botón derecho del mouse y elegiremos la opción llamada Disallow Join o desactivar unión. Luego repetiremos con el punto opuesto. Exacto. Los elementos verticales centrales de la cercha los deberemos crear con la justificación en Z con la opción Center. Deberán, por lo tanto, trazar todas las vigas de manera diagonal y luego modificarlas desde su punto de control. Entonces, tómense unos minutos para completar la totalidad de estas vigas de manera vertical. Finalmente, modelaremos el elemento derecho, esta vez con la justificación de Z en Bottom. Lo trazaremos diagonalmente y luego lo ajustaremos con su punto de control superior y luego inferior. Desactivaremos la unión automática con Disallow Join y en este punto editaremos los encuentros entre las vigas que componen la cercha. Entonces volveremos a la viga superior y la estiraremos con las flechas de extensión para aplicar un corte completamente vertical. Para esto iremos a la pestaña de Modify y escogeremos la herramienta Cut Geometry. Luego seleccionaremos la viga y finalmente el plano de referencia que utilizaremos para el corte. Vamos a repetir el mismo proceso en el lado opuesto. Volveremos a los elementos verticales y ajustaremos los remates con la herramienta Copying o CP en el teclado. Seleccionando, recuerden, el elemento a recortar y luego el elemento que recorta uno a uno. Uno a uno, entonces lo seleccionamos el que vamos a recortar y luego con lo que vamos a recortar. Luego vamos a seleccionar todos los elementos verticales con la ayuda de la tecla Control y finalmente ajustaremos el Coping Distance a 0 desde la paleta de propiedades. Para crear las diagonales entre paneles, seguiremos utilizando la justificación en Z en la opción Centro y activaremos la opción
chain o dibujo por cadena e iremos trazando a continuación las diagonales en zigzag desde los ejes de las vigas. Luego las modificaremos sus encuentros con coping y ajustaremos el coping distance. Entonces tómese usted algunos minutos para editar los elementos restantes. Recuerden recortar con Cut Geometry y luego el coping dejarlo en 0. Y así sucesivamente con todo el resto de los elementos de la viga. Una vez finalizada la construcción y edición de la cercha, deberemos agrupar los elementos para copiarlos posteriormente como unidad. Para esto debemos seleccionar los elementos con un barrido de izquierda a derecha, luego filtrarlos para sacar la línea roja y vamos a dejar la estructura y los planos referenciales, ya que sin estos últimos elementos, los planos, no están asociados al grupo, el corte de las vigas tampoco existirá. Entonces vamos a agruparlo e iremos a la pestaña Modify y seleccionaremos Create Group o GP en el teclado. Luego debemos nombrar la cercha creada y en este caso, una vez creada, la moveremos desactivando el constraint y una vez puesta en su posición final, seleccionaremos el contorno rojo y lo eliminaremos. A continuación iremos a la vista nivel cubierta y aquí cambiaremos el nivel de detalle a fino y utilizaremos el estilo wireframe para poder visualizar la cercha. Veremos que se encuentra asociada al eje C, donde ajustaremos su posición para que quede en la cara interior del muro de la zona de estar. Para crear copias sucesivas de la cercha, la seleccionaremos y luego en la pestaña Modify activa, seleccionaremos la herramienta Array. Aquí dejaremos activo el check en grupo, escogeremos la cantidad aproximada de 8 unidades, luego activaremos mover al último elemento y finalmente constraint. Clicaremos en la cercha inicial en la arista de arriba y luego haremos un segundo clic en la arista del muro opuesto. Una vez creado el grupo de array, podremos volver a seleccionar una cercha y aparecerá un número asociado a la cantidad de copias. Este número se puede modificar o volver a editar, pero en este caso ingresaremos el número 10 copias. Ahora mediremos la distancia entre las cerchas a eje, dando como resultado la distancia de 61 centímetros. Los planos de referencia, que son elementos coloreados verdes, esto significa que no se imprimen. Sin embargo, para desaturar las líneas en la vista, podremos apagarlos ingresando a la pestaña de Visibility and Graphic o BG, B corta G en el teclado. Luego iremos a la pestaña Annotation Categories y buscaremos el listado Reference Plane. Desactivaremos el check para esconder esta categoría. Para finalizar, volveremos al corte B, cambiaremos el nivel de detalle a fino y el estilo de visualización a Shaded. Seleccionaremos la cubierta y editaremos la estructura. Entonces, en Edit Type vamos a editar su estructura. Y aquí bajaremos la estructura de costanera de pino dentro del Core Boundary y eliminaremos la capa estructural correspondiente al espacio de la viga. Luego haremos clic en OK y como la cubierta cambia su espesor, ahora debemos ajustar su posición. Podremos utilizar entonces la herramienta Align o AL en el teclado y dejar la cubierta sobre la cercha creada. Finalmente, ocultaremos los reference plane de la vista con BG en el teclado, B corta G, y apagaremos la categoría. Una vez ajustada la posición de la estructura de la techumbre con la cubierta y su nuevo espesor, seleccionaremos la cubierta y luego en Edit Type ajustaremos la cifra del nuevo espesor al nombre del tipo
para mantener el orden coherente de la información del modelo. Por lo tanto, le cambiaremos la medida y haremos clic en OK. Ahora, si vamos a la vista 3D y a continuación apagamos la cubierta seleccionándola y luego con clic derecho yendo a la opción de Hide in View Elements, veremos las cerchas creadas. Ahora deberán repetir el mismo procedimiento de modelación manual de las cerchas laterales. Esta vez son media cercha nomás. Además verán unos muros que quedan interfiriendo con este espacio de cercha, los cuales modificaremos para adaptarlos. Entonces seleccionaremos los muros laterales y cambiaremos su constraint a desconectado con una altura de 2.4 metros, pero al estar previamente atachados estos muros a la cubierta, deberemos, en este paso, desvincularlos y para esto vamos a aplicar Detach Top y luego Detach All. También los muros asociados a la escalera los bajaremos para que queden con una altura de antepecho. Para esto entonces los seleccionamos uno a uno. Luego cambiaremos su Top Constraint a Unconnected y luego ingresaremos la cifra de 97 centímetros. Vamos a aplicar también Detach Top y Detach All. Y lo único que nos falta es ajustar la silueta de los cielos para eliminar los recortes que han quedado. Entonces vamos a seleccionarlo y con Edit Boundary vamos a eliminar las líneas que no sean necesarias, obviamente manteniendo siempre el contorno completo. Vamos a estirar esa línea, mantenemos el contorno y eliminamos el resto de las líneas. Entonces tómese usted unos minutos para editar todos los cielos de este nivel. Como verán, ya se han completado la totalidad de las cerchas utilizando entonces el método manual y array. En este video hemos visto entonces la creación y modificación de cerchas estructurales.